¿Por qué nos fascina Mercurio retrógrado? Históricamente en la astrología, la aparición de el brillo de Júpiter, la conjunción de Júpiter y Saturno cada 20 años, las conjunciones de Marte con Urano cada 3 años, son eventos todavía aún más importantes y más significativos para los astrólogos. Y Mercurio retrógrado, que puede llegar a pasar hasta más de 3 veces por año, nos fascina a un nivel increíble. ¿Qué tal? Mi nombre es Astromostra, soy tu astrólogo de internet. Por favor le ponen like, se suscriben, dejan un comentario, saludan y aprovechan el 10% off en la tienda de magialibros.com. Magialibros.com es el mejor catálogo del país de filosofía, ficción, esoterismo, new weird, tienen de todo. En su tienda magialibros.com utilizan el cupón Astromostra y van a tener un 10% off en su compra. También están todos invitados a acceder a más información a circulodeastrología.com.ar, que será la novedad que tendremos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Estoy muy emocionado, te mando un beso de Lucas. Empecemos. Muy bien. La tradición de Mercurio retrógrado como un periodo importante tiene un momento bastante popular, más o menos a mediados de los 2000. Y entre uno de esos momentos es, por supuesto, Taylor Swift hablando de Mercurio retrógrado. Y también cierta expansión del vocabulario astrológico a la cultura popular ya desde los más o menos el 2018 y el 2019. Pero la importancia de Mercurio retrógrado no era necesariamente significativa en la antigüedad. Importantes como el ascenso de Sirio y etcétera. Mercurio retrógrado no tenía ninguna significación, no tenía ninguna importancia, no llamaba la atención. Y no fue hasta que no aparecieron algunas bibliografías del siglo XX que trataron de retomar algunas reglas de la astrología medieval, explicándolo de forma binaria sobre este periodo bueno, este periodo es malo, este periodo es bueno para hacer esto, este periodo es malo para hacer lo otro. Si tenemos que ir estrictamente a las fuentes, un astrólogo de astrología medieval o de astrología cristiana durante muchísimos siglos, los manuales más vitales y los pocos que sobrevivieron a la Inquisición, no iba a referirse a una modulación, una diferencia o una problemática con un planeta solamente porque estaba retrógrado. Es más, la medición, al ser observacional, era si estaba o no estaba alineado con una estrella fija en el cielo, si estaba ocultando o siendo ocultado por algún otro cuerpo celeste, y si estaba fuera de sus límites, out of bounds, si estaba fuera de sus límites adentro de su órbita. En ese caso podía pasar con Marte, podía pasar con los cuerpos en general por cómo se movían. Lo que sí se preserva, y esto era una distinción aparte, no es que el planeta cuando está retrógrado tiene una identidad distinta, que es lo que los astrólogos del siglo XX nos trataron de vender. No es que para un astrólogo tradicional que Mercurio esté retrógrado le daba una característica distinta que era una modulación o la otra cara de Mercurio y debía ser anulado o evitado y hay que suspender la vida y no salgas a la calle, vas a perder las llaves, te van a venir a cobrar una deuda. No se trata de ese tema en sí mismo, sino que de forma apartada y de forma singular, la magia astrológica a la hora de la confección de talismanes, a la hora de la construcción de edificios, a la hora de la salida de los navíos, que eran las relaciones mágicas que tenía la astrología cuando hacía pequeños talismanes o servía para tomar decisiones, sí mencionaba que probablemente la naturaleza de un planeta retrógrado a la hora de la toma de decisiones en el nivel de lo mundano podía ser significativamente problemática, podría ser significativamente difícil. Y esto pertenece a un brevísimo comentario en Claudio Ptolomeo en su libro original de astrología, cuando se refiere a que la fuerza de los planetas es mucho más importante o es mucho más intensa
cuando se mueve de el este hacia el oeste. Por lo tanto, un planeta retrógrado que se va a estar moviendo desde el oeste hacia el este, presumiblemente, digamos, en esta percepción, sería más débil. Lo mismo corresponde a la hora de la toma de decisiones, si la hora es la que corresponde para el ascendente en Géminis o para el ascendente en Virgo, porque esas horas estarían gobernadas por Mercurio y Mercurio estaría retrógrado. Pero la regla fundamental de la astrología mágica y de la astrología cristiana no tenía que ver con la situación retrógrada, sino no tenía que ver con la situación de que el planeta no esté bajo los rayos del Sol. Que esta es una técnica tradicional que duró muchísimos siglos en la astrología, donde se consideraba que no era positivo a la hora de fabricar un talismán o de construir un edificio o de lanzar un navío o de tomar cualquier decisión si los planetas estaban adentro de los 15 grados por delante o por detrás del Sol o estaban siendo pisados o combustionados por el Sol. Entonces, de las reglas mundanas de astrología mágica y de astrología judicial, es decir, de la astrología de los juicios de valor para la toma de decisiones, cuando por ejemplo un rey quería, invadir, hacer la guerra o lo que sea, de ahí se hizo un traslado forzado en la astrología del siglo XX para convertirlo en rasgos psicológicos, que no todos se cumplen tan estrictamente y que aparecen muchísimos matices muy significativos y muy importantes a la hora de ver cómo se mueve un artista con Mercurio retrógrado o cómo te llevas enmendando o mejorando tus relaciones con alguien bajo el periodo de Mercurio retrógrado y podés retomar una charla del pasado, o cómo podés reencontrarte con gente significativa para vos de otro momento de tu vida, o cómo pueden ser interpretadas o malinterpretadas algunas cosas. Esto corre como por otro carril, corre como por otra vía. Y para esto me gustaría recordarles, de alguna manera como recordarles que el fenómeno de internet de Mercurio retrógrado tiene que ver con un meme básicamente, que era una página que se llamaba ¿Está o no está Mercurio retrógrado? ¿Está o no está Mercurio retrógrado? Y vos entrabas a la página y la página te decía sí o no, que era el sitio de Kate Trugovac, que existe en el 2009 más o menos, y tiene un pico de tráfico, existe más o menos del año 2009, y tiene un pico mega explosivo de tráfico en el año 2011, porque se piensa que es la popularización a través de ciertos personajes de la televisión yankee que mencionaron a Mercurio retrógrado, y principalmente la famosa entrevista en el año 2014 donde Taylor Swift dice todo sale mal, todo es un desorden y vas a ser malentendido, tu teléfono se puede romper o vas a mandar un mensaje de texto y no le va a llegar a la persona correcta. Y a partir de ahí se hizo un clip que es el famoso clip de Taylor Swift diciendo Hell in Retrograde. Twitter fue ayudando a crear por decirlo de alguna manera, como este falso folclore de que siempre fue un problema. Mercurio retrógrado siempre fue históricamente un problema, y esto no es correcto. William Lilly, en astrología cristiana, lo que va a decir de Mercurio retrógrado es que Mercurio retrógrado puede sabotear las capacidades de interpretación del astrólogo a la hora de responder precisamente una pregunta. Básicamente, el problema de Mercurio retrógrado era, como Mercurio rige la interpretación, y en la astrología, la interpretación, el astrólogo es esa interpretación, es ese alquimista. Recuerden que Mercurio es la figura central en la alquimia, porque es la búsqueda del conocimiento y es el trabajo de la interpretación y es la transmutación de los materiales y es la elaboración del lenguaje. Para William Lilly es más problemático para quien está interpretando, para el astrólogo que está interpretando la pregunta que recibe. O sea, y esto también está en el centiloquio, en los 100 consejos que deja Claudio Ptolomeo, que la mala posición de Mercurio en la carta del astrólogo lo vuelve inhabilitado o es perjudicial
para el astrólogo poder hacer correctamente la interpretación. Y acá me gustaría citar a Joanna Martin, estudiante de Nicholas Campion. En el año 2018 hicieron una disertación tratando de encontrar si es verdad que Mercurio retrógrado históricamente fue una mala hora, un día funesto, fue algo realmente problemático. Y dice que las primeras referencias orales a la tradición de que Mercurio retrógrado era negativo empiezan en los años 60, en la época del hipismo. Y que después recién va a haber una publicación en 1980 como un fanzine que se llamaba The Mercury Hour, hecha por la astróloga Edith Custer desde los años 70, y en la Mercury Hour la gente compartía sus problemas y compartía sus asuntos, y se cree que desde ahí puede ser que venga tradicionalmente o históricamente algún tipo de historia funesta alrededor de Mercurio retrógrado. Cito al maestro de Martin, ¿no? Cuando dice esto, Nicholas Campion dice, por ejemplo, en las tabletas cuneiformes hechas en Mesopotamia, ellos ya tenían en cuenta el sistema de los 12 signos, la cuenta matemática de cómo se movían los planetas y la forma en la que Mercurio tenía su movimiento. Y Campion confirma de una manera muy clara, dice: aún así, bajo ningún término, ninguna decisión astrológica se toma puramente por Mercurio retrógrado. La astrología que va a evolucionar hacia el siglo XII o hacia el siglo XV o hacia el siglo XV y hasta incluso después de Copérnico y en el siglo XVIII sigue sin tener esa visión sobre Mercurio retrógrado negativa, como por ejemplo que por decir un ejemplo, ¿no?, de los que está citando Nicholas Campion, ¿no? Dicen que si en una batalla ocurría Mercurio retrógrado, lo que podía pasar era que alguien se caiga del caballo y el caballo vuelva, se vaya de la batalla o algo por el estilo. Y Matthew Osendrichberg dice que que es un astrónomo y un historiador de la ciencia. Dice que, y un asiriólogo también, y un astrofísico de Berlín, dice que Mercurio retrógrado ya está documentado desde el siglo VII a.C. O sea que hay muy buenas razones para creer que, si bien Mercurio rige Internet, el famoso periodo de Mercurio retrógrado es en realidad un mito moderno que está inventándose un antiguo, ¿viste? Una antigua tradición negativa, y que en realidad es una tradición inventada en los términos de Hobsbawm. Incluso por más que un montón de astrólogos crean de que antiguamente Mercurio retrógrado ya era negativo. Yo quisiera recordarle a todo el mundo de que había una solución para esto, que era la fabricación de talismanes, o los lapidarios, que eran los libros mágicos que te decían qué piedras y cristales había que usar, y básicamente lo único que había que hacer para terminar de pasar una situación difícil, si tenías un planeta retrógrado, si tenías un viaje o alguna decisión, era fabricar un talismán con el símbolo de Mercurio, con el cristal que lo rige a Mercurio, o con algo que contrarrestre y que remedie la relación que tenemos con eso. Por lo tanto, el consejo de en qué dirección poner las velas, que es ese famoso antiguo consejo, ¿no?, de que la astrología no te dice para dónde ir, sino te dice en qué ir, para qué lado puede ser que corran los vientos, ¿no? El sentido probabilístico está funcionando de manera de profilaxis y de manera de un consejo totalmente remediable. No hay nada infinitamente negativo y nefasto en Mercurio retrógrado. Por último, les quiero hablar del Mercurio retrógrado que empieza ahora, el 5 de agosto, que va a durar hasta el 28 de agosto, en el signo de Virgo, como un periodo relativamente importante, debido a que va a estar en el signo de Virgo y en el signo de Leo, y no va a terminar de desarmar estas posiciones hasta entrado bastante rato, octubre y noviembre, lo pueden ver en el gráfico. Y que principalmente su tránsito de ponerse retrógrado y de salir de ese lugar
la parte más importante va a ser su vínculo con Neptuno y con Saturno. O sea, que llegue hasta Virgo, que se ponga retrógrado, que el 28 de agosto se ponga directo en Leo y recién ahí vuelva a entrar a Virgo y recién ahí vuelva a estar en las posiciones en las que estuvieron antes Venus y el Sol, que fueron, digamos, los planetas que lo acompañan el día que se pone retrógrado, y ahí Mercurio haga su oposición a Neptuno y a Saturno. Por lo tanto, es un periodo de despliegue de la concentración, un extremo periodo de concentración el mes de julio y el mes de agosto, para que eso se despliegue y se expanda y crezca de una manera contundente, mejorada, revisada, y tengamos la claridad de lo que queremos decir y de lo que queremos confrontar para derrotar los espejismos de Piscis, y para que Mercurio sea ese paladín de la luz sobre la zona tenebrosa y nebulosa de Saturno y de Neptuno en Piscis, y que de alguna manera podamos haber trabajado durante todo este periodo para tener nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en claro, nuestra palabra en clara, nuestra presencia en clara y nuestra oportunidad de darnos esa providencia. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá. Le quiero agradecer a todos mis patrons por apoyarme y a todos los miembros del área de miembros de YouTube. Pueden entrar en la pestaña de unirse o pueden buscarme en patreon.com/astromostra y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones. Somos seres humanos y nos alimentamos de sexo cotidiano y sueños arruinados. Somos seres humanos, vemos televisión, confiamos en la gente y vivimos en el hoy.